Bueno, pues ya martes, Dios mío, y a veces uno tiene que lidiar la vida, mirar la vida de como Los Miserables de Víctor Hugo, que un señor se quejaba en el camino de la triste vida que llevaba, en el sentido de que se estaba comiendo un pan viejo, y él se quejaba en el camino de la triste vida que llevaba. Pero de buenas a primeras miró hacia atrás y vio que de las migajas que caían en el suelo, un mendigo las recogía, las migajas. Entonces hay que, muchas veces, para uno lidiar con su propia condición, hay que ver la condición del otro. Porque hay gente que nadie puede decir su condición. Nadie puede decir su condición. Y hay gente como que no viven conforme. Pero ¿qué pasa? Que si tú pudieras escudriñar y ver la vida del otro, quizás el otro tiene un problema mayor. Por eso pongo ese ejemplo. Hoy, un amigo muy querido vino con esa condición al nacer, lo que le llaman epilepsia. Esas convulsiones que en muchísimas ocasiones provoca convulsiones tónicas de extensión. Cuando se habla de tónica, es que la persona entra en extensión, así, y crónica en sacudida. Pero alrededor de esa situación de la epilepsia, muchas veces las mismas convulsiones hacen que el paciente se muerda la lengua, rómpalo con los dientes, haya relajación de los esfínteres. Y mi amigo, el doctor Diógenes Santos Viloria, neurólogo, que yo no sé dónde está él, yo llamo, que yo lo traía aquí, es un médico que ha trabajado muchos años en esa enfermedad, la epilepsia. Cuando pudiera ser cualquier condición, trauma al nacer, puede ser un tumor, puede ser una alteración encefalográfica de las mismas señales cerebrales. Y el doctor Diógenes Santos Viloria, me recordé de él porque es un médico que el colegio médico debería hacerlo padre de la medicina. Porque, ¿qué es lo que están diciendo del colegio médico? Que se ha abanderado, me llamó el otro día Hipólito Medina, llamado el Morocho, que se ha inquistado ahí un grupo de oportunistas y que es lo que le conviene que hace. Porque usted le di que padre de la medicina Altagracia Guzmán, oye eso, que esa no sabe ni dónde tiene los ojos, esa señora. Entonces, muchos héroes anónimos
que, como este Diógenes Santos Viloria, toda su vida haciendo neurología de punta, ni lo mencionan en el colegio médico. Y esta es inservible, porque esta no sabe nada de medicina. Di que padre de la medicina. Esa es la cosa más grande. Entonces, nuestro querido colegio médico está afectado del síndrome del tráfico de influencia. Por eso no tiene capacidad de elegir con justicia, porque hay los tráficos de influencia. Por ejemplo, una persona con el pensamiento crítico, como yo, ni soñar que yo pudiera entrar con todos los méritos, puedo decir con toda humildad que para hablar de ginecología y obstetricia conmigo, hablar de ginecología y obstetricia, usted tiene que temblar conmigo. Por eso en esa entrega de guardia, uno nada más lo veía en el desarrollo. Y cuando uno venía de atrás para adelante, hasta los hombres tartamudeaban. Y es que cuando tú llegas a ese sitial, es porque tú has tenido ejemplos. Por ese niño que tú tienes al lado, tú tienes que propiciar que tenga ejemplo. Porque los ejemplos es que hacen que la persona se engrandezca, tenga altas dimensiones. O si no, tú vas a vivir de tráfico de influencia. Ese es el asunto. Entonces, las personas que vienen buscando un héroe es porque quieren pasar a otras dimensiones. No quieren ser el común y corriente. En el día de ayer me encontré yo con un profesor, el doctor Badía. Cuando viene a ver, tampoco. Ese debe ser un padre de la medicina. Cuando viene a ver, es otro anónimo del colegio médico, el doctor Badía. Badía Dotel. Coño, qué médico, Entonces, es como una constelación. Cuando tú te inspiras y haces la musa, va todo lo que significa que trasciende, tú como que lo vas mirando. Y esa conjunción, esa constelación de imágenes heroicas, es que al final va a ser va a ser lo que tú eres. Porque es que es difícil tú poder tener elementos revolucionarios si tú no tienes el ejemplo. Entonces, esos ejemplos que impactaron en ti, por eso es que tú ves que el que se mete, el que se engancha, ve a un profesor y eso no es nada para él, porque es que no ha inspirado nada.
siempre va a ser un equivocado. Siempre va a ser un equivocado en lo que hace. Porque él no toma paradigma para crecer. Entonces, las personas, desde el punto de vista, si es la ciencia médica que yo me refiero, toma paradigma, toma ejemplo y lo va identificando. El doctor Pichardo, Alejandro Pichardo, que tengo mucho que no lo veo, amigo mío, díganle un saludo afectuoso. Y que yo vi al doctor Badía. Oye, demostraciones paradigmáticas de la ginecología y obstetricia, que cuando estaban de servicio era un escenario científico donde las horas transcurrían en el trabajo de las parturientas y era un devenir donde nadie se cansaba, porque eran propiciando temas, los últimos adelantos de la ginecología y obstetricia. Entonces, como que al final tú haces una recopilación de esos grandes maestros. En el caso mío, si era bueno yo pensaba en cualquiera, pero con especialidad los vinculantes a la ginecología y obstetricia, como el doctor Alejandro Pichardo, el doctor Badía. Oye, estrella. Entonces, cuando iba para mi consultorio me encontré con el doctor Badía y a mí me temblaron las piernas porque era un profesor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y con el doctor Miranda, un saludo. Oye, el doctor Miranda, no, como que no lo identifiqué. Y yo, discúlpeme que son 5.000 neuronas que a partir de los 50 años se pierden. O al inicio de la sexta década de la vida, 5.000 neuronas. Se pierden, que son la parte cognitiva del cerebro. Pero son anécdotas. La doctora Caridad, Rocío Caridad. Pero eso son gente que impactan. Que impactan. El doctor Garrido Calderón, pero que impactan. Pero como te gusta la medicina, en ese quehacer, en lo que tú haces la especialidad, te encuentras con destacados médicos, aunque son especialidades, y también tú lo sigues porque tú quieres ser también como él, aunque en diferente especialidad. Es el caso del doctor Diones Santos Viloria, que cuando yo fui a ser internado en el Luis Aybar, como yo conocí al doctor Diones Santos Viloria. Así que me sueltan. El que no le guste el programa lo puede quitar, pero yo soy un fan, seguidor, y los homenajes se hacen en vida. Por eso estoy propiciando homenaje permanente a un artista que viene siendo extraterrestre. Entonces hoy sigo con él. Oye, porque yo no me canso de oír sus canciones. Así que suéltame, Calderón, y regreso haciendo estas reflexiones de la medicina, la epilepsia. Son como constelaciones de reflexiones y que al final hace que la vida tenga significado, porque el significado se establece con una meta. Así que suéltame.
Entonces, ya tú venías influenciado por el doctor Vinicio Calventi, el doctor Badía, ya tú ya venía por esos grandes, el doctor Hugo Mendoza de pediatría, que tenía unos tratados de pediatría extraordinarios, extraordinario. El doctor Félix Iglesias, que también era coordinador ahí en el Robert Reed. Entonces ya uno venía influenciado por esos ejemplos de la medicina. Entonces, cuando vamos a Luis Aybar, nosotros teníamos ya prácticas de dar anestesia. Entonces, en la anestesia, sobre todo la raquidia local, que no es la anestesia endotraqueal, pues nosotros habíamos tenido una experiencia extraordinaria. Nosotros con los ojos cerrados podríamos anestesiar un paciente, porque para usted dar una anestesia raquídea, o sea, yo pongo la mano ahí atrás porque me estoy tocando en L3 y L4 a nivel del hígado, L3 y L4. Una de las estrategias es que el paciente se encorve bien para permitir que tú puedas penetrar en el espacio subaracnoideo, en el caso de la anestesia raquídea, o en el espacio peridural si es una peridural, que hay una diferencia, que la peridural nada más llega hasta la dura madre, y la raquídea, donde sale el líquido cefalorraquídeo, atraviesa la dura madre. Entonces, el doctor Diones Santos Viloria, díganle que yo estoy haciendo la historia de él, todo un paradigma en Luis Aybar, no porque jefe, cuando ese hombre llegaba, usted tenía, mire, porque era hablando de la médula espinal, del sistema periférico, de la epilepsia, pero una cosa extraordinaria. Entonces yo me sentí orgulloso de estar en esa sala. Ese día llegó temprano a las 7 y el doctor llegaba como jerarca al fin a las 8:30, gerente del departamento de neurología. Estos no son como los enganchados de ahora, que tú eres un grupo de enganchados y que son jefes, y tú ves de que jefe sin tener aplicación. Yo fui gerente, pero gerente por concurso. Pues ahora es de dedo que ellos quieren ser jefe, sin vergüenza. Vaya a Estados Unidos. Es más, en Estados Unidos los currículos ni tienen foto para no ver quién es. Porque lo que analizan es capacidades, actitudes. Aquí no, aquí es, yo no sé, después que Leonel hizo ese concurso, aquí jamás es de dedo que quieren ser jefe. Entonces, una enfermera hace un comentario en voz alta de que mire ese pobre viejo, le han dado como 10 pinchazos en la espalda y el doctor Santos Viloria necesita el líquido cefalorraquídeo porque está sospechando, puede ser cualquier enfermedad. En aquel entonces era Guillain-Barré, una meningitis a través del líquido cefalorraquídeo, que tiene que estar claro. Y se analizan las células y tú puedes analizar qué problema neurológico tiene esa persona. Yo creo que era un Guillain-Barré que empieza a inmovilizarse las extremidades inferiores. Entonces la enfermera dice ese comentario: ese señor, ha venido un residente
y parece que le ha dado todos los pinchazos y el doctor urge hacer ese estudio. Entonces yo le digo humildemente, mira, yo doy anestesia y en la maternidad de la mujer también, entre otras cosas. O sea, yo puedo, si tú me lo permites, me busca la bandeja y yo busco el líquido cefalorraquídeo. Pues la joven, una señorita enfermera, me buscó y como yo sé la táctica, allá en Puerto Plata dicen, engorrúñese, porque cuando la persona baja la cabeza, las vértebras se abren. Si la persona no ladea la cabeza hacia adelante, pues las vértebras se cierran. Entonces tú no puedes penetrar, tú lo que choques con el hueso. El señor, mire, usted se va a poner ahí, no se me mueva de ahí. Cuando yo entré suave, porque que inmediatamente cada espacio es por dos vértebras, una vértebra abajo y una superior. Entonces, cuando usted hace así, la vértebra hace así. Entonces, dentro está la médula espinal, donde está el líquido. Suavecito. Bueno, mandaron a hacer estudios y el doctor dijo, la enfermera, la señorita enfermera, que ahora yo no veo, parece que no le están pagando, yo no veo muchas enfermeras. ¿Qué gobierno que malo, Yo vi una enfermera en una estación gasolinera, desde que gane la Fuerza del Pueblo lo voy a nombrar. En una estación gasolinera, no, que ella no consigue trabajo. Tú sabes lo importante que es una enfermera. Ahí ella está ahí en la Núñez. No, yo me gradué de doctor y no me dan trabajo. Haciendo turno en una gasolinera. Entonces le dicen al doctor Santo Viloria. Maravilloso. Bueno, está bien. Entonces, pero el doctor Diones Santo Viloria no le dijeron que fue un estudiante, sino el doctor Diones Santo Viloria le dijeron que ya se había obtenido la muestra y eso es lo que él quería para hacer el estudio, continuar estudiando a ese enfermo que tiene una parálisis, una hemiplegia del lado derecho, desde la cintura no podía moverse. Entonces había necesidad de hacer ese estudio. El hecho es que un ya médico le ha llegado una información que fui yo que tomé eso. Y el tipo por meterme di que 10 horas, porque es una frescura, que como yo hice eso. Que primero tenía que pedir el permiso, porque siempre así. El que no tiene sueño, lo que vive es golpeando al otro. Bueno. Y que yo salía a las 4, entonces ese día me iba a las 10 de la noche. 4, me iba a las 10 de la noche ese día. Salía, porque es una frescura, ¿verdad? Había que... porque él no quería que el doctor supiera que no fue él. Entonces le molestara que el doctor supiera que fue un estudiante, y eso le molestaba. Entonces ya el enfermero, tú sabes como la enfermera, si tú quieres que una cosa se sepa, que no lo sepa una enfermera. Uy, Dios mío, Dios mío. Esas amigas mías. Porque las enfermeras saben hasta el que llegó bravo ese día al hospital. Y la enfermera mira a un estudiante. Y cuando ese muchacho supo eso, me dijo, no, usted está preso. Aquí, un castigo, una sanción. Y eso llegó a los oídos del doctor Diano Santo Viloria.
Ah, no fue él. Y entonces el que resolvió el problema, él lo quiere. Dice, mira, eres tú que te vas a quedar hoy. A él tú me lo sueltas ahorita. Tú eres que te vas a quedar. Buen fresco. Entonces, pero el mismo temblando, porque el residente que está temblando frente a un superior es que él no está estudiando, por eso que está temblando, por eso que está temblando, ¿eh? Porque no estudiaba. Entonces, le llamó, mire, es usted que se me va a quedar a las 10. Ah, pues yo creía que había sido usted. Pero usted hasta estúpido es porque usted debió quedarse calladito para que yo crea que fue usted. Entonces le metieron las horas a él. A él. Entonces, ahí conocí yo al doctor Diógenes Santos Viloria, que además de ser justo, profesor extraordinario, entendía que la actividad de un médico va de arriba hacia abajo, y tanto es importante el peldaño que está abajo como el que está en el medio como el que está arriba. Todos pueden opinar y todos pueden ayudar. Entonces nos hicimos amigos. 100 me puso en la rotación, 100, y daba un examen, además que de Puerto Plata, doctor Diógenes Santos Viloria, Centro Médico Escaño, ahí trabaja, yo no sé dónde que él está, lo llamo y parece el teléfono, así que díganle que yo le estoy llamando, Dios mío. Y como la gente se está muriendo, no, ojalá que no sea eso, porque el viejito se reza, yo que ese se cuida muchísimo, el viejito, ese no sale para que no le dé COVID, mira, ese ni respira afuera. Oye, qué viejito que se cuida. Entonces, me voy a este bloque y suéltame. Entonces, cuando se produce un encuentro, como de esos encuentros que impactan, que tuve un profesor que ha servido de paradigma, que ha servido de inspiración. Entonces, como que tú crees como que no puede ser verdad. Como que no puede ser verdad. Y una de las cosas que le pasan a uno es que, como, por ejemplo, yo que vivía en la maternidad, que yo veía a Calvente y me tenía que encontrar porque era el director. Entonces yo lo veía allá y hasta que él no pasaba, yo no pasaba. Oye, es como una especie como de ponerse alerta. Pero eso es no es que él dice párese ni nada. Es como la propia investidura de él lo propiciaba esa situación. Entonces, el doctor Badía, porque hay que decir el perfil, a ver si el colegio médico busca, no sé, como su perfil de que se hagan las cosas en función de los méritos, vuelva a sus rediles, donde las cosas, o sea, los homenajes es en base a mérito. Entonces, el doctor Badía era el médico propiciante de una guardia, que al 20 director, saludaba a todo el equipo, y ese mismo temperamento, entonces quiero que se discutan temas, propiciaba situaciones que propiciaban también armonía, y que no había miedos en el equipo, le presentaban la paciente grave. Entonces era una guardia realmente reconfortante,
yo digo que algún día aquí se va a tener que reconocer lo que es la labor de un médico. Oye, ningún ser humano puede durar 24 horas, un médico, 24 horas. Y esos médicos duran 24 horas. Porque ya usted se imagina, la maternidad de Altagracia, su perfil eran 60, 50 nacimientos diarios. Entonces, eso no es que este servicio estaba más flojo, no señor, eran 50 y 60. Y ahora mismo, yo siento que la maternidad de Altagracia ha ocupado su sitial nuevamente, de ser la sustentante y el ejemplo de las buenas prácticas de la ginecología y obstetricia. Nació la maternidad de la mujer también, pero hay que entender que en la maternidad de la mujer ha decaído. Era auspiciada por el Instituto Dominicano de Seguro Social y eso ha hecho así. ¡Pum! Y cuando tú analizas los perfiles, pues ya tú sabes. Entonces, ahora mismo la maternidad de Altagracia está en un perfil muy alto dentro del desempeño de la ginecología y obstetricia, y aquellos esfuerzos que hicimos de la maternidad de la de los Minas, que la pusimos como gerente de ginecología y obstetricia, la pusimos a competir, eso ha vuelto a ir así. Eso ha hecho así, se ha caído. ¿Por qué? Por el dedo, porque si usted pone a un señor vinculante a iatrogenia médica, usted lo pone de que mande, o el director que era un alumno malo, de buena primera el director, ¿qué tiene que caer la institución? ¡Boom! Usted tiene que buscar perfiles. Usted no puede cualquierizar las instituciones, pero si tú te das cuenta que el gerente de obstetricia, oye, no voy a mencionar nombre para no herir sensibilidades, o el que pasó ahí, que se murieron, pero venga acá, ese temblaba cuando yo lo llamaba, pero es que son atrevidos, porque usted debería estar en un rinconcito. ¿Y cómo usted se atreve a decir que puede ser director? Entonces, la pobre maternidad ha hecho así. Y se ha caído, que la teníamos en un sitial donde Plinio Cabrera, que otra de las glorias de la ginecología obstetricia, y Acacia Mercedes iban a ver a la maternidad, y Eusebio, el doctor Eusebio, iban a ver y qué es lo que ha pasado, pero es una revolución que hay aquí, porque la maternidad de los Minas lo tenían como y nosotros, no señor, esto hay que revolucionario, esto hay que hacerlo revolucionar y proyectar esa maternidad que a competir. Entonces Plinio Cabrera y Héctor Eusebio fueron a ver a la maternidad. No. Extraordinarios, son los cambios increíbles. La doctora Columna en el área de perinatología, en el área de neonatología. Oye, pero unos cambios terribles. Los médicos por concurso, debate de las entregas de guardias, de la mortalidad materna. Ya hay que discutir, porque cuando yo llego allá, y que esto no, pero la entrega de guardia para discutir los casos. Yo quiero saber si esa 15 cesáreas tenían justificaciones para hacer cesárea o fue porque a alguien se le ocurrió. Oye, y empezaron a irse de la guardia.
y a propiciar que el gerente de obstetricia estaba irrespetando a los médicos. No, es que una cesárea no es complaciente, no es complaciente, que tiene que pasar por el proceso del trabajo de parto, y cuando el parto esté obstruido, entonces viene la cesárea como opción, no porque usted le dé la gana. Entonces, si hay 30 nacimientos y 10 cesáreas, yo necesito saber. Entonces, ese recuento, ese análisis en la entrega de guardia, es lo que permite que la maternidad avance y que se respete, el debido proceso de la evolución de un parto. O si no, la vamos a tomar todas si le vamos a hacer cesárea. Entonces, cuando no hay sustentación científica, ocurre eso. Que hay una alta incidencia de cesárea porque nadie discute eso, ni nadie le tiene miedo a eso. De ahí que una directora, que ojalá que yo no la vea más, una paciente en la etapa de la Bratton Hicks, son pacientes que 15 días antes empiezan con dolores que van madurando el cuello de la matriz, la primeriza lo que primero van haciendo modificaciones cervicales y luego viene la dilatación, y a veces se pasan hasta 10 días con dolorcito. Pasó por esa directora que yo no la quiero ver más, esa mujer. Fue una desgracia cuando pasó por esa maternidad de Los Minas. Dice, mire, esa paciente la he visto yo 2 veces, mándala a operar. Oye, sin ningún tipo de sustentación científica. Oye, pero Calventi ve que tú estás utilizando esos argumentos tan poco inteligentes, y yo creo que se muere otra vez. Entonces empezaron a venir gente sin ningún tipo de sustentación científica, sin ningún tipo de meta, y andan por ahí, que son uno más, son uno más, y que no se pierdan el programa porque saben que lo que nosotros decimos aquí es verídico, en base a una sociedad mejor, donde algún día tendrá que reconocerse el mérito, no en base a que yo esté enganchado o que yo sea gerente, sino que venga el gobierno de Leonel Fernández, ley 6097, y esto tiene que ser por concurso. Entonces, los que tienen mayores competencias son los que van a dirigir los departamentos, no como ahora, un grupo de enganchados. Así que sigo con el homenaje al extraterrestre, y hoy con reflexiones de lo que podría ser la vocación tan importante que es el ejemplo, y ese encuentro fortuito con el maestro Badía. Yo creo que ni el colegio médico ni lo menciona. El colegio médico ni lo menciona. Sin embargo, desentierra esa arbitraria de pocas aportaciones y la pone de que maestra, por Dios, esa no sabe, esa se sienta a hablar aquí de pediatría. Bueno, el doctor Leonel Santo Viloria dice que cuando ella se graduó se iba al hospital Padre Villini porque ahí no se hacía un servicio. Regreso, preguntas médicas, suéltame. Bueno, pues homenaje hoy al doctor Badía Dotel, que me encontré con él, me dijo, y con el doctor Miranda, un saludo afectuoso. ¿Qué me enseñó el doctor Badía? Eso ha sido determinante. El doctor Badía dice, mira, la que van a parir, tú la ves que van a parir. Entonces tú tienes, eso era empezando la entrega de guardia, empezando. Primero,
tú tienes que tener las que están en trabajo de parto. Las que están en trabajo de parto. Hay una que se llama fase pasiva, 3 o 4 centímetros. Si tú quieres, me la sacan de aquí. Porque esas no tienen contracciones uterinas. Para que haya parto, tiene que haber contracciones uterinas. Bueno. Entonces, estoy en contra de las inductoconducciones, de que oxitocina. No hay que ayudar, es ella misma que se van a producir. Entonces, limpiaba la sala. Estamos hablando que habían 8 y todas eran malos ingresos. Todas eran malos ingresos. Entonces, lo que vamos es a distociar. Distociar en medicina es alterar el proceso que es natural del parto. Entonces, tú veías 9 y cuando el doctor Badía entraba, pero 3 se quedaron allá. Todas malos ingresos. Dice, es que no saben que hay una fase pasiva de dilatación donde el paciente se puede durar hasta 5 y 6 días con eso. Entonces, ahora vamos a ver las que están en trabajo de parto. Entonces, las que están en trabajo de parto, usted tiene que poner que una multípara dilata 1,5 centímetros. Una primeriza, 1 centímetro. Entonces, si una paciente tiene 4 centímetros y una multípara, ya en 4 o 5 horas debe parir. Entonces, usted ve que esa paciente a las 2 horas, de 4 tenía 6. En 2 horas más tenía 8. Y en 2 horas más, suéltala, pariéndose. Ella misma, doctor, me estoy pariendo. Entonces, vamos a ver si las que se llevaron de ahí no estaban acostadas, doctor. Entonces, esa es la clave para disminuir el número de cesáreas, porque si tú le empiezas a poner oxitocina, tú alteras un proceso. Entonces, había cuando me gradué, cogí para San Cristóbal y había una gerente de obstetricia, tenía una sala con 12 pacientes. Era su sala. Oye, yo lo que tengo 3 días en el hospital, 3 días en el hospital. Pero dice la ley que cuando el médico está de servicio, el jefe del hospital es el médico que está de servicio. El director deposita su confianza en ese médico que está de servicio. Es la cara. Y gerente y todo el mundo es la cara. Entonces yo era el jefe ahí. Acostada ahí. Le di de alta a todas. Porque no estaban en trabajo de parto. Eran pacientes que la doctora decía, acuéstala ahí. Pero es que el trabajo de parto es dinámico, me lo enseñó Badía, es dinámico. Entonces, acostada ahí, oye, pero que mi mamá me lo decía, el trabajo de parto me entra cuando yo estoy lavando, o fregando. Oye, y entonces acostada. Al otro día me hizo por un show, la doctora. Pero cuando ella va, dije, no, doctora, es que me enseñaron eso. Acostada matando mosquitos no puedo. Pero esa 2, esa creo que 16, esa 16, yo tengo los nombres. Anoche vinieron 3. Y yo la voy a presentar una por una, que van a parir. Y se acuesta con su marido en su casa. Y atiende a sus hijos. Y cuando vengan dolores, yo la eduqué. Oye, las 16 vinieron, una a una. Y yo le estaba dando seguimiento. Usted, doctora. Entonces, a veces la falta de conocimiento
propicia mala práctica de la obstetricia. Porque usted lo que le hagan tacto permanentemente, violando a esa paciente a cada rato, tacto, examinando, porque el médico que entra de servicio dice, déjame ver para que no se me pare, y viene el otro, y cuando mira, le han hecho 10 tactos a esa pobre paciente. Váyanse todas para su casa. Esa noche parieron 3, dos vinieron 2 y yo anotando. Doctora, mire, nos hicimos los mejores amigos, la doctora y yo. Y eso me lo enseñó el doctor Badía. Entraba en el servicio y habían 10 y cuando vine a ver habían 3. Quítame todas esas que esas no están por parir ahora. Entonces propiciaba un trabajo metodológico, ese trabajo. Un trabajo científico en función del trabajo de parto. De la paciente que iban a parir 1 centímetro por hora, de las que tenían 4, a las 2 horas tenían 6, 8 y estaban pariendo. Y las que se obstruían porque había un parto obstruido, tú veías que no avanzaba y dolor, algún problema tenía una distocia de presentación, el niño se encajó mal, un occipito posterior, un occipito sacra, y había problemas. Entonces, cuando se sentaba ese señor en entrega de guardia, Calventi, un respeto, esa de la cesárea tenía 3 horas matándola a la contracción y no paría, espontánea, sin nada. Y cuando salió, estaba en occipito posterior, un tipo que se respetan. Así que un saludo, díganle que pregunta médica, saluda al profesor Badía, que nos enseñó la importancia del trabajo de parto. Por eso alguien dice que el parto no se molesta, porque el parto es natural así. Váyase a Nigua, váyase a Cambita, donde usted viva. Entonces, cuando tenga estas condiciones, ese bote de agua venga. Y vinieron las 16, parieron las 16. Acostada, y se pasaban. Es decir, que ese trabajo parto sin dinamismo y sin caminar, si iban a parir en 2 días caminando en su casa, se tomaban hasta semana, y también complicaban el parto también, porque si estaban en el hospital había que darle espagueti, arroz, y tú la veías pariendo y vomitando, arroz que le dieron a las 12, y qué lío era esto. Entonces, a veces los liderazgos, uno no tiene que estar a favor del jefe. Si los funcionarios se le dijeran a Abinader, mire, esto está malo, pero un grupo de limpiasaco y de chupame